lo que coloque, no todo lo que siembre en este piso es bastante fértil y todo va a crecer. Más, si usted quizás quiere moverse a puntos bastante turísticos y demás, hay veces no hay transportes. En la cuarta vez, lamentablemente cayó al abismo precisamente porque la pista era muy corta y la mayoría de estas personas fallecieron. Así eran los barcos ahora años cuando iban las tripulaciones ¿qué? Iban las tripulaciones a conquistar nuevos continentes. Eran así, muy similares, bastante parecidos, aunque este puede que sea un poco pequeño, pero digamos que los naufragios que fueron a América a conquistar eran un poco más grandes, pero se ven bastante bonito e interesante. Y por cierto, miren este fondo que tenemos aquí, con esto vamos a comenzar. Nos encontramos en Madeira, precisamente en su capital, en Funchal, una población aproximadamente de casi 250.000 personas. Y en este caso les voy a comentar un poco qué vamos a hacer, qué estamos haciendo aquí, cuáles son los pasos a seguir y qué se van a poder ustedes encontrar con todo este paisaje. Miren aquí, miren ahí arriba las montañas y allá de fondo también se ven todas estas casitas, que por cierto Madeira, poniéndolos pues como en contexto, es una población o es una isla de origen volcánico, que en este momento, de lo que llevaba del tiempo, desde el 1400 que fue descubierta, no se conoce que hayan, digamos, como procesos de erupciones o algo de algún volcán. Como les comentaba, que fue en este caso descubierta por allí en el 1400, ya lleva bastante tiempo. Y para ponerlos un poco en contexto en dónde se encuentra este archipiélago, porque realmente es un archipiélago, aunque digamos es conocido como la isla de Madeira, pero realmente está constituido por 4 islas. Esperen, me pongo el celular acá. Está constituido por 4 islas, 2 de ellas que están habitadas, una que es Madeira, donde estamos en este momento, y otra que es Porto Santo. Las otras 2 no sé si se alcanzan a ver, que no creo, pero allá en el fondo, bueno, ahí está Santiago, que también se vino para el viaje. 2 de ellas que se encuentran allá, una de ellas es Isla Salvaje y la otra se llama Isla Desierta. Nada más se encuentran estas 2 habitadas, como les comentaba, con una población casi de 250.000 personas, con un censo hasta el año 2021. Ahora, ¿dónde se encuentra esto? Esta isla se encuentra en el Océano Atlántico, más o menos se encuentra a 700 kilómetros de Casablanca en Marruecos. Aunque ustedes no lo crean, esta isla se encuentra muchísimo más cerca de África que de Europa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué terminó siendo en este caso de Europa? Porque fue en este caso descubierta por portugueses, y que esto ha tenido un problema y demás, que mucha gente dice que quieren rescatar, o bueno, que este archipiélago tendría que ser de África, pero la gente dice que no, que ellos se constituyen como europeos. Y realmente ustedes pueden ver allá de fondo la construcción que tenemos, las casas típicas, los techos, toda esa construcción portuguesa y también digamos como colonial. Como les venía comentando, se encuentra a 700 kilómetros, a 450 kilómetros aproximadamente de las Islas Canarias y a 800 de Azores, que Azores también es otra isla que digamos pertenece también a Portugal, y es muchísimo, dicen que es muchísimo más bonita porque tiene más verde y ya no es como tan poblada como lo podemos ver en este momento. Es un archipiélago que se encuentra en la península ibérica, y a Lisboa, que es como la capital, se encuentra más o menos casi
a 1000 kilómetros de distancia. Entonces ahí los pongo un poco en contexto. Donde se encuentra, como les comentaba, en el Océano Atlántico. Todo esto que ustedes ven acá, que todo esto que los está rodeando en este momento es el Océano Atlántico, no es ningún río, como sería a diferencia de estar en Lisboa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a explorar toda la isla, la capital aquí que es Funchal, y adicional de ello vamos a comenzar a recorrer algunos puntos importantísimos de acá y que son considerados los más bellos, también se podría decir, del mundo. Algunos miradores, también vamos a ir a recorrer algunos picos que son como el pico más alto de aquí de la isla o del archipiélago, y eso ustedes lo van a tener aquí en este canal, un recorrido por algunos días que vamos a estar yendo. ¿Cómo está el clima? Está, se podría decir, perfecto, a pesar de que en Europa en este momento están a -5, -10, a 0 grados en unos países europeos. Acá está aproximadamente a 18, 19, 20 grados. Está haciendo muchísimo calor, como ustedes lo pueden estar viendo. Está bastante nublado, eso sí, pero también despejado allá a la derecha. Cosas importantes a tener en cuenta cuando ustedes estén, digamos, acá en Madeira. Cuando ustedes están acá abajo cerca del Océano Atlántico, va a estar bien, un buen clima, haciendo mucho calor. Pero cuando ustedes estén subiendo ahí arriba al pico de la montaña, va a comenzar a hacer mucho frío y climas cambiantes. Yo también les voy a hacer un video acerca de quizás de lo que nosotros vivimos y les recomendaríamos a ustedes para que vengan aquí a conocer. Así que bueno, vamos a comenzar el viaje. A ver, ¿qué tal le ha parecido estos momentos que hemos estado aquí? Muy bonito, hoy está haciendo un clima muy bueno porque está fresquito. Claro. O sea, hace sol pero no se siente mucho por el viento. Ajá. Pero sí está bueno el clima. Además la gente viene y se sienta aquí un rato. Esto es como ya la zona de la marina de Funchal. Viene y se sienta aquí un rato como a disfrutar. Miren, allá tenemos los barcos, tenemos algunos fuertes. Hemos pensado a lo largo de los días poder subir hasta arriba, hasta las montañas y dar un pasón y mirar a ver qué nos vamos a encontrar. Esto se llama Avenida como del Mar, Domar. Avenida Domar. Avenida Domar. Y aquí tenemos el aviso de Madeira. Vean, por si de pronto no me creen que estoy acá, si de pronto creen que es verdad. Miren, aquí tengo los buses turísticos y llamativos los buses de colores. Los taxis me recuerdan mucho a Latinoamérica de color. Claro que ese es un amarillo un poco más brilloso. Sí, más brilloso. Vea el coso de Madeira, el aviso de Madeira. Viendo este aviso también les voy a comentar un poco y que tenemos muchísimo verde, y a eso era lo que íbamos. Madeira, digamos, hablando acerca del tema monetario, del money, del dinero, que es lo que se vende aquí. Madeira tiene, yo tengo este celular acá. Madeira tiene 4 pilares importantes y fundamentales. Uno que es la caña de azúcar, el bordado, la cestería y las flores. Esos son los 4 pilares importantes y fundamentales de Madeira. Pero adicional de ello, hay uno importante y que siempre ha estado presente en la vida o en la historia de Madeira, que es la agroindustria, que son procesos o son, digamos, como cosas que siempre han estado presentes acá en Madeira. ¿Por qué? Porque todo esto verde que ustedes observan acá significa, o todo lo que ustedes ven allá en la montaña, son lugares que son realmente muy fértiles. Fértiles que son fértiles. Entonces todo lo que coloquen o todo lo que siembren en este piso es bastante fértil y todo va a crecer, todo va a dar sus frutos. Entonces es una parte importante y fundamental. Ahora bien,
otra parte importante es el vino de Madeira. El vino de Madeira, que es conocido de manera nacional e internacional y que también es muy exportado. Entonces eso es lo que la mayoría de, digamos, como el fondo monetario se podría decir de lo que surge Madeira, que son esos 4, y también el clima. Como les decía, como es una tierra muy fértil, la mayoría de días al año se encuentra así, con una temperatura aproximada de 18 o 20 grados siempre. O sea, va a llover sí, pero no demasiado, tampoco va a ser tanto frío. Entonces es un lugar predilecto y interesante e increíble para muchísimos turistas, como nómadas digitales que se vienen a vivir acá, o extranjeros, gente de edad que se viene aquí a pasear en cruceros o se vienen aquí a vivir. Al momento de que ya en el país donde ellos residen o tienen la pensión, prefieren venirse acá a vivir. Entonces está bien porque es un clima bueno. Vive usted acá en Europa, que no es un vuelo tan corto. Bueno, que precisamente si usted sale de Madeira, aproximadamente son casi 2 horas, 1 hora y algo, sí, en poder llegar hasta acá. Realmente no es tan lejos, pero las únicas formas son, o bueno, la más rápido es en avión o tomando pues un barco, pero un barco se va a demorar varios días. Y aquí lo que es Madeira, exactamente en Funchal, es un puerto bastante famoso a nivel internacional, donde mantienen llegando cruceros diariamente. Por ejemplo, hoy no han llegado, pero el día que estábamos aterrizando ya habían varios barrios varios, vean, diferentes tours. Este al Pico Arreira. Sí. Estas son las casas de Santana, son esas. Punta de San Lorenzo. Y hay muy bonitos, por ejemplo, estas fotos de acá. Estas son las casas que le digo. Estas. Eso. Ahí se demora 4 horas la caminata. 4 horas. Esas imágenes que ustedes veían ahí de todos los tours, por ejemplo, si usted es una persona que le gusta hacer mucho trekking, subir montañas, caminar y bueno, toda la cosa, este va a ser, digamos, como su lugar preferido o predilecto, porque va a encontrar demasiados caminos para usted poder hacer y hacer bastante trekking por todas esas montañas que se encuentran allá arriba. Entonces es una ciudad que tiene para que usted pueda hacer todo, desde trekking, caminatas, alquilar una motocicleta para poder subir ahí arriba a las montañas a conocer, ir a ver valles, también ir a ver cerros. Tiene de todo. Entonces vamos a comenzar a explorar a ver qué nos vamos a encontrar. También tiene centro comercial que Santiago mantiene allá. Entonces por eso vamos a ir a mirar la bandera de Funchal. Veanla ahí, azul, amarillo, la I confiable. El azul siempre que dicen del mar, del cielo. El amarillo y la cruz. Esa cruz yo sí la hice en la bandera en varios escudos de Portugal. Entonces está bastante bonita, véanla ahí. Ya están pescando ahí. Véalo, sí señor, lo pescó, véalo ahí. Sí señor, véalo ahí, lo pescó. Sí, es grandecito. Oiga, grandes, tan grandes. ¡Ja! Oye, no se ve nada. Y pescó ya. Pa' la muela. Pa' la muela, sí señor. Vea. ¡Ja! Vea lo grande. Está grande. Oiga, sí, está grande. ¡Ja!
Ah, es que ya he pescado varios. Vea. Ya pescó dos, imagínense. Y uno que pesca es un resfriado. Vea cómo se ve allá de bonito. Todo eso que ustedes ven ahí es el océano Atlántico. Y esos dos que están allá, es que no sé si se ve como en las sombras, estos dos son las islas que no están habitadas, que una es la isla salvaje y la otra que es conocida como la isla desierta. Entonces vean, está bonito, está a caminar aquí, Avenida do Mar, Avenida del Mar. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Bueno, ahora sí ya llegamos. Vamos a Madeira. Madeira, una de las islas más preferidas, se podría decir, como por la gente para poder viajar, que ahorita les voy a contar un poco más. Miren cómo se ve alrededor. Y de por qué también dice que el peligro de arribar a esta isla. Vamos a mirar, a ver. Estas son las primeras impresiones, o sea, todo lo que ustedes están viendo acá son las primeras impresiones. Está siendo bonito día, pero el clima acá cambia totalmente. Pero miren el paisaje, lo bonito, la naturaleza. Ya. Voy a grabar ahí. Ah, acá sí. Vea. Muchos turistas, o sea, dicen que todo el año acá está lleno de turistas. Todo el día, a cualquier hora, siempre hay. ¿Ah? Por eso está lleno. Y es porque la pista quizás es pequeña, y eso que la han ampliado bastante. La han ampliado bastante, pero vamos a mirar a ver qué tal. A ver qué. Vean las vistas. Lo primero es las vistas, vean. Bonito. Sí. Es que imagínense el avión, todo lo que tiene que hacer esa maniobra para poder aterrizar acá. Vea. Tiene que casi voltear casi un 90% para poder hacer esa maniobra. Y ahorita les cuento un poco más de historia acerca de Madeira. Por el momento, esas son las primeras como impresiones. Que por cierto está haciendo bonito día. ¿O qué piensan? O sea, nos trajimos sacos pensando de que iba a ser mucho frío, pero no, vean. Lo que sí es que el clima cambia radicalmente. Por ejemplo, si ustedes miran hacia allá, hacia la izquierda, ya se ve el agua que viene. Y hacia acá, hacia la izquierda, todavía no. El aeropuerto es pequeñito, pero bonito, o sea, tiene todo lo necesario. Vamos a la salida, vamos a comenzar a reinvestigar, a ver qué es lo que nos muestra esta isla, que por cierto la comprende 4. Pues se dice que es una isla, pero realmente es un archipiélago porque está construido por otras 3. Pero mucho turismo, muchos turistas. Aquí, sin importar el año, hay muy buen clima. Mucha gente lo dice. No es porque no hay mucha gente, pero quizás, imagínense entonces en verano.
Pero el aeropuerto también bastante bien, ¿cierto? O sea, es pequeñito, Sí, exacto. Pequeño, pero es bonito. Ya. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ya, yo no sé mantener. Ya. A ver qué dice aquí. Ya, tienen folletos de qué es lo que venden. Queso, carne, qué es lo que se puede como llevar de aquí y que no se puede, ¿para qué hacemos? Que no se puede llevar. Flora y fauna, no puede ensuciar la flora y la fauna. Es una isla que está cubierta por un porcentaje bastante alto de vegetación. Entonces por eso es que la mayoría de gente viene, porque se escapa, digamos, como de todo lo cotidiano y de la ciudad y demás, para venir aquí como a tranquilizarse y tener un momento de paz. Miren acá. Esto que se podría decir como un arte de azulejos. Oiga, los azulejos siempre están en todo lado en Portugal, siempre. Y vamos a aprovechar el día de hoy a ver los taxis de color amarillo. Lo que he visto en videos es que lo que no se tiene que hacer es subirse a un taxi de esos, porque es bastante costoso. Es tan costoso que lo que han comenzado a utilizar muchas veces es precisamente esos taxis, convertirlos en este caso en taxis de Bol. Aquí ya se espera el equipaje, pero nosotros no tenemos. Vamos a mirar dónde es que la salida. A ver. Lo que lo recibe a uno aquí apenas llega a Madeira. O sea, alquileres de vehículos por donde usted quiera. de motos y todo. ¿Dónde dice de motos? A ver, arriba tienen para jugar. Vea, lo primero que lo recibe son puros alquileres de vehículos. ¿Por qué? Importante, Madeira tiene un buen sistema de transporte. Digamos que en transporte para usted moverse en la isla. Más, si usted quizás quiere moverse a puntos bastante turísticos y demás, hay veces no hay transportes. Entonces, ¿qué le tocaría que hacer ahí? O alquilar un vehículo de estos, o posteriormente alquilar una moto, o hacer un tour que le puede salir bastante costoso si usted quiere hacer todos los días tours. Más o menos entre 20 y 30 euros puede estar costando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a mirar a ver si dice que se puede coger un transporte de aquí a un bus para poder llegar a la ciudad, a la isla, que más o menos son aproximadamente, a ver, al Burger King. ¿Comemos allá? Vamos a comer Burger King. Que lo más probable es que se demora aproximadamente 30 minutos en poder llegar desde el aeropuerto hasta directamente, que es Madeira, que la capital es Funchal. Entonces vamos a mirar a ver cómo salimos de acá. Igual llegamos como en un buen horario, más o menos son como las 2 aproximadamente. Ahora sí, luego de una parada, ya estamos acá afuera. Vamos a esperar para llegar a la isla, a la capital, que es Funchal. Más o menos, supuestamente son como casi 15, 20 minutos. Siempre queda bastante lejos. Estas son como las primeras impresiones ya saliendo. Está haciendo buen clima. Precisamente está haciendo calor. Yo creo que de tanto invierno no había experimentado como tanto calor, la verdad. Por eso es que a mucha gente le gusta venir aquí. Y otra cosa curiosa e importante es esto. Miren acá. Este señor que tenemos aquí, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, que es homenaje a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.
Vea pues, este es el aeropuerto de Funchal, pero por el renombre que ustedes saben de que, por si no lo sabían, Cristiano Ronaldo es de acá, de Madeira. Entonces en este caso el aeropuerto lo crearon en nombre de él. El nombre, pues no lo crearon, sino que le cambiaron como el nombre. Que también aquí hay un museo y demás, pero miren lo bonito, le hicieron un homenaje y que nada más ni nada menos que el aeropuerto se llame Cristiano Ronaldo, que si nos da la oportunidad vamos a ir directamente al museo a conocer un poco más. Y adicional de ello, también les voy a comentar un poco de este aeropuerto. Yo creo que podemos pasar allí un momentico. Yo les comento algunas cosillas. Dando calor. Calor. Está haciendo calor a la lata. Está haciendo, o sea, está haciendo calor, pero está haciendo viento. Entonces al menos eso es lo que lo salva a uno, para tener una mejor perspectiva y poderles comentar algunos datos curiosos de acá de la isla que es conocida. Miren aquí la vista que se tiene. Oiga, está bonito. Aeropuerto de Madeira y viento a la lata, al piso. Miren cómo se ve. Eso es como una perspectiva así como bastante general. Tiene una vista bastante bonita. Y como les comentaba, no sé si ustedes de pronto allá a lo lejos ven que es una pequeña isla. Y es porque, como les comentaba, esto se divide en cuatro pequeñas islas. Por ejemplo, dos de ellas están deshabitadas, que es esa de allá que ven al fondo y esa que está a la izquierda. Una dice que es la isla salvaje y otra que es la isla desierta. Y ahorita que estamos pues aquí en Madeira, que es como decir la más principal y la más importante. Por eso es que es considerado como un archipiélago. No es solo, digamos que Madeira solo es solo la isla, sino que también tiene pues otras allí. Pero la verdad es que está muy bonito. Acá miren la perspectiva que se tiene aquí de manera general. Y el aeropuerto, aunque se vea como pequeñito, es bastante grande. No digamos es, bueno, que en este caso que uno diga que es muy pequeñito, no. Y precisamente tiene una ampliación de la pista. ¿Que por qué ampliaron esa pista? Esa pista es porque principalmente en este caso hace años pasó una catástrofe bastante importante acá en Madeira y fue directamente un accidente, que eso fue más o menos en el año de 1970, algo así. Un avión que se dirigía, que en este caso creo que venía de Bélgica a Bruselas, algo así, venía para acá, para Madeira, y era un avión no tan pequeño como los que están llegando, digamos, ahora. Era un avión bastante grande, y ese día de lluvia, de mucha neblina, muchísimo viento acá en esta pista, intentó aterrizar alrededor de 2-3 veces, no fue posible, y en la cuarta vez lamentablemente cayó al abismo, precisamente porque la pista era muy corta y la mayoría de estas personas fallecieron, partiéndose en dos y explotando al final. Es un desenlace bastante triste y digamos que en este caso algo peligroso, donde comenzaron a revisar qué era lo que había pasado, y quizás porque el avión era muy grande y la pista era muy pequeña. Ahora, en la actualidad, esta pista de acá del aeropuerto de Madeira cuenta aproximadamente con casi 3 kilómetros, donde evidencia pues un poco de más tranquilidad para que las personas puedan viajar y ya no se presente como tantos problemas o tantos inconvenientes. Entonces, esas son unas pequeñas historias que, de igual manera, si tenemos la oportunidad de verlo un poco mejor, vamos a revisar y volver para que tengan una mejor vista. Y ahorita ya vamos a mirar para tomar el, como dicen aquí, el autocarro, que sería el bus que nos va a llevar hasta la capital.
Si usted, digamos, viene a conocer Madeira, tienen que venir preparado primero con zapatos cómodos, porque va a caminar demasiado, y segundo, de caminar va a subir muchas faldas, muchas colinas, precisamente porque todo el perímetro urbano está ubicado en la colina y Madeira está precisamente construido en una montaña. Miren la falita para donde vamos. Ahora a visitar un mirador, a ver qué nos encontramos. Y eso, que estas son suaves, y eso que estas son suaves. Por ejemplo, ayer que estuvimos yendo a esas sí eran faldas, ¿no? Las de ayer. Estuvimos ayer en la moto y eran faldas peores que estas, más elevadas. Entonces, un consejo: venir como para caminar, pero usted no se va a perder de las vistas. Miren allá a lo lejos cómo se ve toda la montaña. Y los cambios de clima son bastante repentinos, porque usted pasa de tener muchísimo calor acá abajo y a mediados que va subiendo se va colocando mucho más frío. Por ejemplo, ¿cuánto cree usted que había ayer de clima? Ahí arriba en la montaña. Sí, está haciendo frío. Y mientras que íbamos bajando, otra vez los 22 grados. Entonces, cambios de clima muy repentinos. Tienen que traerse un abrigo, y de ese abrigo es como la película de Karate Kid: póngase la chaqueta y quítesela, porque mediados que usted va subiendo va bajando el clima. Por ejemplo, miren acá el sol que está haciendo, y miren ahí arriba cómo está nublada la montaña. Llegamos a 100 metros. Mirad a ver qué hay. Miren estos que llevoncitos aquí. La vista que da. Y aunque no lo crean, siempre subimos demasiado. Ahorita vamos a ver la imagen. Y les voy a contar también otros datos curiosos de este sitio. Miren aquí, por si usted tiene agua, ves que por si usted tiene sed, pueden ir ahí a tomar agua. Vamos a entrar. Dice que está abierto en horario de trabajo como de 8 a 2 y luego de 2 a 6. Dice las defensas de la bahía de Funchal. Miren cómo era antes. Acá en la sombrita. Aquí abajo, esta gente de acá eran, en este caso, esta fortaleza, porque no solo hay una, sino que hay dos, pero una más abajo, fue construida principalmente para prevenir a los piratas cuando llegaban aquí. Entrada libre. Vamos a mirar a ver qué nos encontramos. Si se ve grande. La avatar. Si es grande. Miren lo bonita que tiene. Y siempre subimos. ¡Ja! Uy, miren el mirador que tenemos acá. A la vista. Si o subir tiene su recompensa. A la vista que se tiene acá. Y ahí es donde llegan los buques. O sea, ¿cómo se dice eso? Los cruceros, digo.
lo tiene muy bien cuidado y que la entrada es totalmente gratis. Les cuento un poquito acerca de esto. Esto se llama la Fortaleza de San João de Batista. Fue construida aproximadamente como en el siglo XVII y, como les decía abajo, esto fue construido principalmente para prevenir la llegada o, digamos, como el saqueo de algunos piratas que venían en ese tiempo aquí a Funchal a robar mercancía, bienes y enseres. Entonces fue complicadito. Y luego, ya en el siglo XX, este lugar ya fue transferido, digamos, como a la marina de acá, para que pueda hacer sus procesos de defensa y también hicieran sus puntos bases. Y así quedó. Entonces este es uno de las fortalezas. Y la segunda fortaleza, creo, si no estoy mal, que se encuentra ahí abajo, que ahorita también vamos a ir a visitarla, que era como el punto base. Ejemplo, si lograban pasar esa fortaleza, estaban tan salados que los recibía esta segunda de aquí, y ya ahí sí no los dejaban pasar. Y era lo que les contaba. Miren, Funchal está todo construido sobre una montaña, en la colina. Así que después de usted ver esta imagen, si quiere venir a conocer, tiene que venir precisamente a caminar y subir, a menos de que tenga, pues, como digo, un vehículo propio. Vamos a darnos un pasoncito a ver qué logramos como encontrar por aquí. Ya de todo Funchal, muy bonito. Pero que para esa colina vamos a ir a conocer ahorita a lo largo de los días que vamos a estar aquí. Bastante interesante. Allá a lo lejos, creo que se alcanza a ver las sombras, están las dos islas, la desierta y la salvaje, que son islas que precisamente pues no se utilizan. Pues así todavía las siguen conservando como era. Estos colores amarillos son los tradicionales, no han sido modificados. Y las calles empedradas. Y acá era donde es que va para ahí, hay más vista. Las vistas increíbles. Y a ver acá que se ve. Y acá era donde hacían el seguimiento. Por ejemplo, cuando ahí abajo ya llegaban los piratas, miraban si pasaban el primer fuerte y ya luego aquí los esperaban, que era donde comenzaba la guerra. Aquí era además que estaban los arqueros, por si, digamos, en algún momento llegaban. Arqueristas hay acá. Miren cómo se ve este fondo. Este fondo está muy bonito. Allá el fuerte, las montañas y ya toda la zona de la ciudad. O sea, realmente era una fortaleza bastante bien estratégica. Tenían todo el perímetro de arriba de la montaña por si quizás en algún momento llegaban a atacarlos. Tenían también la visualización de la parte de abajo de la llegada del Atlántico. La gente tenía muy bien pensado todo. Muy bien pensado. Vamos a entrar a ver qué nos podemos encontrar acá. A ver qué hay. Demostrarles que haya algo de historia. Y aquí era el pozo donde retiraban el agua. ¿Qué les decía? Los cañones.
Mira cómo se... Esta es la fortaleza. Y luego está la otra, la del Santiago, se llama como él. La historia más detallada de cuándo fue su construcción, cuándo finalizó, cuántos barcos había, cuál era la población que vivía acá, que aquí era pues donde vivía como la mayoría de gente noble de en esa época. Pero muy bonito, realmente sí. Por ejemplo, ¿qué le parece las vistas? Muy bonitas las vistas para fotografiar. Se ven muy bonitas. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí en esos cuadros que pintaron, yo creo que se veía, o sea, sí se ve bonito, pero imagínense en la época antigua cómo se vería esto de interesante, todo eso sin casas y puras montañas así a lo lejos, y que los picos están bastante altos. Hay baño por si quieren entrar también. Vea cómo se ve la montaña, no les digo mentiras, es que los climas aquí son bastante cambiantes. Ahí arriba como se ve el pico de la montaña, nublado, casi para llover. De acá está haciendo cero calor. Pues una vista rápida, una vista express. Si a usted le gusta mucho la historia, puede venir aquí a conocer. Como le digo, la entrada es gratis. Se informa un poco. Ahorita vamos a ir a visitar la segunda fortaleza, que es la que está abajo al nivel del mar, que esa sería como la primer filtro. Ahí decía también que no solo se cubría de los piratas, sino como de franceses y también de los mouros cuando vinieron aquí a la conquista también. O sea, mucha gente, pero no se sabe si esto quizás algún momento fue utilizado o simplemente lo hicieron para protección nada más. La vista que hay. Algo que me ha llamado mucho la atención son las calles tan pequeñitas. O sea, que a duras penas puede caber un vehículo por ahí, pero dos ya tienes que llorar. Ya no caben un. Y precisamente es porque estas callecitas, la mayoría, ahorita hace muchísimo tiempo que no había motocicletas. En Funchal he visto bastante, demasiado se podría decir, y yo creo que es como la facilidad de se poderse mover por acá por el archipiélago. Tomar foto ahí. A casitas, ¿cuánto creen ustedes que puede costar la casita ahí? Que puede ser bastante importante, y ya se dieron cuenta que era. Miren, ahí lo dice. CR7 Museo. Claro que sí, estamos aquí. Si estamos en Funchal, estamos en Madeira, ¿cómo no vamos a conocer a esta persona tan distinguida que ustedes tienen allá? Y precisamente hablamos de nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, que es conocido como nosotros como el bicho. El bicho CR7. Miren, acá también le hicieron una placa. Si estábamos en Funchal, precisamente tendríamos que venir. Es, digamos, como elección. Si usted quiere quizás entrar a ver el museo, dice que tiene un costo de 5 euros. Y aquí le hicieron una placa: inaugurado por su excelencia presidente del gobierno, oiga, el 22 de julio del año 2016. Y resulta y pasa que Cristiano Ronaldo, aunque ustedes lo ven que ya está jugando por allá en Arabia Saudita, él nació y creció en esta isla, en este archipiélago. Ahí arriba donde ustedes ven
todas esas casas, Cristiano Ronaldo lo que hizo que nació y creció acá. Él jugaba por todas esas calles empinadas hasta que, digamos, le cambió la vida cuando salió de acá de Funchal y automáticamente pasó y viajó hacia Lisboa para comenzar su proceso en el Sporting de Lisboa, que lo tenemos aquí. Les voy a mostrar la imagen. Y ahí fue comenzando a crecer su carrera hasta que el día de hoy se convirtió en lo que es, en un gran futbolista que todavía lo sigue siendo. Tiene más de 40, creo que 40, sí, más de 40 años y sigue conservándose muy bien físicamente y futbolísticamente. Como les digo, comenzó su carrera en el Sporting de Lisboa, después cuando lo vimos actuar en el Manchester United, Real Madrid, Juventus, y luego pues ahorita que está jugando en Arabia Saudita. Acá le hicieron una placa, un conmemorable, donde viene la gente también pues a tomarse la fotografía, y ahorita vamos a mirar si me tomó la fotografía ahí o el video con el bicho. ¿Qué van a poder ustedes encontrar ahí adentro? Van a poder encontrar camisetas, trofeos, recordatorios de él, y creo que también acá hay un bar muy frecuente que sirve también como museo, pero es algo muchísimo más tradicional, donde van a poder ustedes encontrar camisetas firmadas con él, y que donde todavía la familia viene a visitarlo y que luego suele frecuentar muchísimo ese lugar o ese bar. Creo que queda por esta zona de allá, a lo largo de esas colinas. No es muy claro el lugar donde es, pero sí en algún momento, y todavía nos da el tiempo, vamos a ir a conocerlo. Ahorita me voy a ir a tomar la respectiva foto, el video, para que ustedes vean de que estoy aquí con el bicho, con el bicho al lado. Y precisamente estamos aquí en el museo, pero este señor no es ningún pintado en la pared. Como es tan reconocido de manera futbolística, el hombre también es muy reconocido en sus redes sociales, porque es una persona bastante influente, y adicional de eso también en los negocios. Por ejemplo, esta zona o este espacio que tenemos aquí es conocido como el Hotel de Cristiano Ronaldo, que es Pestaña 7 o Pestaña, si no estoy mal, y es un complejo que se encuentra aquí alrededor, de bastante largo. Como mínimo yo le pongo por ahí que unos 200 metros, y eso que tiene más, porque creo que tiene hoteles en Madrid, también creo que tiene hoteles en Lisboa y también en otras ciudades. Entonces no nos podemos ir de Madeira sin haberles presentado el museo del bicho del CR7, al menos estar acá y poder conocer, digamos, como la estatua. Ahorita sin precedente, grábame pues ahí, yo intentando hacer la foto. Miren lo que dice acá. Vean lo que dice aquí. Está firmado por el bicho y dice: Cristiano Ronaldo nació en Madeira, oye. El 5 del 2 de 1985. ¿Cuántos años tiene? Más o menos. Más de 40, ¿no? Mejor jugador del mundo, oiga. Y como ustedes ven, es desgastado porque mucha gente también o le toca las manos acá, quizás porque puede que sea señal de buena suerte, o también le tocan ahí otra cosa que ustedes saben qué es lo que es, no se sabe para qué es, pero bueno. La estatua realmente en la cara pues no está como tan parecida, pero está bueno. Al menos vinimos aquí y les voy a mostrar, creo que desde acá se ve un poco el complejo, de más o menos cuánta distancia tiene. Es una persona bastante influyente y que tiene buen dinero. Es inversor de este CR7 Museo y de Pestaña CR7, efectivamente, sí, allá lo dice, creo que ya lo dice, Pestaña CR7 Hotel. Y el señor Cristiano como es inversor de esta entidad, tiene pues bastantes hoteles, creo que no solo aquí, como les contaba, y no sé, creo que investigando se pueden encontrar muchísimos más hoteles, precisamente no solo este aquí en Madeira,
sino que algunos días que estuvimos caminando por acá, por la isla, nos dimos cuenta de que no solo está este lugar, sino que más adelante hay un hotel gigantesco, grandísimo, y que también es de pestaña. Entonces bueno, ahí está. Y lo encontramos al lado de, por si ustedes quizás en algún momento quieren venir a conocer, lo pueden encontrar acá cerca a lo largo de esta avenida que se encuentra al lado de la marina de Funchal. Es un recorrido bastante largo que precisamente nos vamos a ir ahorita a el fuerte, que se llama Avenida do Mar. Todo este lugar por aquí. Vean.